Retomamos en el capítulo 14. Arrancamos con la primera parte, 14.1.5. Esta sección es el centro de la sección mayor. Cuando hablo de la sección mayor, hablo de la que estamos transitando, que arrancó en el capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 4. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que este era el centro del Apocalipsis? Bueno, acá estamos en el centro de ese centro, que no es solamente un centro literario, sino el de la historia de la salvación, ni más ni menos. El presente, entre el pasado y el futuro, ¿se acuerdan, no? Esto lo venimos diciendo siempre. Está el Kairos, donde se juega el destino de la humanidad. En este centro del centro aparece el pueblo de Dios en la tierra junto al Cordero. Es el pueblo que rechaza adorar al Imperio Romano y que decide seguir a Jesús. Esta es la idea que se va a manejar. Esta visión tiene su paralelo en la comunidad en el cielo de los vencedores de Satanás. ¿Se acuerdan? Capítulo 12, versículos 10 y 11. Igualmente en la comunidad también en el cielo de los vencedores de la bestia, que va a aparecer, todavía no llegamos ahí, en el capítulo 15, versículos 2 y 4. ¿Qué es esto? La comunidad que resiste en la tierra, que se identifica entonces con la comunidad victoriosa que está en el cielo. Representa el foco más luminoso de todo el Apocalipsis. El texto tiene dos partes. Una visión que corresponde a los versículos 1 al 3 y la explicación de la visión, que son el versículo 4 y el versículo 5. Empecemos. Leo el primer versículo. Después vi al Cordero que estaba de pie sobre el monte Sión, acompañado de 144.000 elegidos que tenían escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Tenemos entonces acá la visión propiamente dicha. La visión se desarrolla en la tierra. El monte Sión no se refiere a la Jerusalén histórica, ni tampoco definitivamente a la celestial. Es un símbolo del lugar de reunión del nuevo pueblo de Dios que se congrega alrededor de Jesús resucitado. Esto es lo que quiere indicar. Por supuesto que evoca a la antigua Jerusalén y adelanta la visión de la próxima. Ya en el Antiguo Testamento el monte Sión tenía este carácter simbólico como lugar escatológico de reunión del Mesías con su pueblo. Recuerden que en el Salmo 2, el Mesías, consagrado también del monte Sión, y desde ahí pastoreaba a las naciones. Bueno, el mejor paralelo dentro del Apocalipsis es el del capítulo 11, versículos 1-2. ¿Se acuerdan? Donde también se usa el santuario para expresar el santuario de la ciudad santa como símbolo de la comunidad. ¿Se acuerdan cuando aparecían los dos testigos? Bueno, ese es el mejor paralelo que tenemos. Aparece el 144.000, una cifra simbólica, como ya habíamos visto, que designa al pueblo de Dios, expresa totalidad, organización y una realidad obviamente más amplia que la iglesia. Si el 12 era el número de la elección, 12 por 12 por 1000, es el sinnúmero de los elegidos. La imagen también representa un adelanto de la Jerusalén celestial, donde se dice específicamente que no hay santuario porque el Cordero es su santuario. ¿Se acuerdan que el 144.000 también había aparecido en el capítulo 7? Estos en el capítulo 7 estaban marcados con el sello del Dios vivo. Y se acuerdan que habíamos dicho que se trataba como de un sello protector. Con el mismo sentido aparece el sello. ¿Se acuerdan también en el capítulo 9, versículo 4, en el contexto de la quinta trompeta, donde las langostas causaban daño solo a los que no llevaban el sello de Dios en la frente? Bueno, aquí la imagen es distinta. Dice, tienen escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Acá ya no es una cuestión de protección, sino indica la pertenencia a Dios y al Cordero. También en la Nueva Jerusalén, los santos, dice, verán el rostro de Dios y llevarán su nombre en la frente, en el capítulo 22, versículo 4. Y se encuentra en evidente contraposición con la marca del nombre de la bestia, ¿se acuerdan? Del capítulo 13. Entonces,
se distingue claramente entre el pueblo o los seguidores de la bestia y el pueblo o los seguidores del Cordero. Están como presentados como en dos bandos. Versículos 2 y 3. Oí entonces una voz que venía del cielo, semejante al estrépito de un torrente y el ruido de un fuerte trueno, y esa voz, era como un concierto de arpas. Los elegidos cantaban un canto nuevo delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender este himno sino los 144.000 que habían sido rescatados de la tierra. Aquí tenemos una audición que acompaña a la visión. El texto está en íntima relación con los otros dos cantos, el de Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 al 12, y el de Apocalipsis que vendrá 15, versículos 2 al 4. En ellos se nos da el contenido, en estos dos que acabo de citar. Acá, en nuestro texto, no. Miren que dice, nadie puede entenderlo. El canto representa la conciencia, la identidad y la espiritualidad de este pueblo. Es como un secreto que el cielo les descubre a ellos nada más. La dimensión oculta de la historia que solo se revela por la fe, esto que venimos repitiendo siempre. Hay un contraste entre los adoradores de la bestia, ¿se acuerdan que habíamos dicho que son transformados en objetos marcados? Y estos 144.000 que aprenden y cantan el cántico nuevo que escuchan en el cielo. Estos pueden cantar, ¿por qué? Y porque son sujetos, tienen una conciencia, una identidad, una espiritualidad. En cambio, los adoradores de la bestia solo pueden comprar y vender. ¿Se acuerdan que decía, no? Nadie puede comprar ni vender a no ser que tengan... Bueno, aquellos compran y venden. Estos cantan un canto nuevo, a diferencia descomunal. Leo versículos 4 y 5, entonces. Estos son los que no se han contaminado con mujeres y son vírgenes. Ellos siguen al Cordero donde quiera que vayan. Han sido los primeros hombres rescatados para Dios y para el Cordero. En su boca nunca hubo mentira y son inmaculados. ¿Quiénes son entonces estos 144.000? Está expresado en 4 frases. El sentido del versículo 4 obviamente es simbólico. Lo que mancha y contamina según la tradición bíblica, ¿qué es? Y la tradición profética especialmente, ¿no? La idolatría. Y la idolatría estuvo relacionada en la predicación profética con la fornicación, con la prostitución. Son los símbolos constantes. Por eso debemos interpretarlo más bien en la línea de la bienaventuranza de Mateo 5:8, ¿no? Los limpios de corazón que verán a Dios. La idolatría justamente es lo que nos impide ver a Dios, porque nos hace correr la vista hacia un falso Dios, a lo que no es Él, ¿no? El verbo acoluceo, seguir, es el mismo que los evangelios utilizan para designar el seguimiento propio de los discípulos, ¿no? Y dice, fueron rescatados como primicias, o sea, elegidos, o sea, hijos. En el capítulo 5, versículo 9, se nos decía que el Cordero compró con su sangre. Y en el capítulo 14, versículo 4, los comprados son primicia para Dios y el Cordero. Es el pueblo de Dios organizado que resiste a la bestia, pero representa la primicia de una multitud que seguirá su ejemplo. Esto no termina, esto no tiene fin. Ya en el cielo eran incontables, ¿se acuerdan? Capítulo 7, versículo 9, una multitud de raza, lengua, pueblo, nación, imposible de contar. Decía, bueno, acá otra vez aparece la misma idea. Los excluidos del mercado por la bestia y el falso profeta son ahora los rescatados y liberados por la muerte y resurrección de Cristo. Los que antes habían quedado apartados, ahora estos son reivindicados. Finalmente, otra vez, son los limpios de corazón, versículo 5, ¿no? Los que no adoraron a la bestia, los que no son idólatras. Y fíjense que se contrapone la boca de los cristianos a la boca de la bestia, de donde salían grandezas, blasfemias, engaños. Bueno, acá no, en su boca nunca hubo mentira y son inmaculados, dice el versículo 5. Aparece otra vez el tema de la boca. Avanzamos. Capítulo 14, tomamos los versículos 6 al 20. Recordemos que en toda esta sección tenemos reflejada la estructura del libro de Daniel, capítulo 7,
con su oposición fundamental. Esto ya lo habíamos dicho. Por un lado están las bestias opuestas al Hijo del Hombre, que representan los imperios en contraposición del pueblo de los santos del Altísimo. Bueno, acá en el Apocalipsis tenemos la misma oposición. La bestia y el falso profeta, que nos fueron presentados en el capítulo 13, versículos 1 al 18, y por el otro lado, el Hijo del Hombre y los 6 ángeles profetas, que se presentarán ahora en el capítulo 14, versículos 6 al 20. En Daniel es Dios el que realiza el juicio. En el Apocalipsis y la tradición sinóptica será el Hijo del Hombre, o sea, Jesús. 14, 6, 13 está dividida por el anuncio de 3 ángeles. Ahora lo vamos a ver, despacito, pero para reconocer la estructura. Un primer ángel, versículos 6 y 7. Un segundo ángel en el versículo 8 y un tercer ángel, versículos 9 al 11. Los anuncios se hacen en el cielo o desde el cielo, pero la acción se realiza en la tierra. Vamos a verlo despacito. Arranco leyendo capítulo 14, versículos 6 y 7. Luego había otro ángel que volaba en lo más alto del cielo llevando una buena noticia, la eterna, la que él debía anunciar a los habitantes de la tierra, a toda nación, familia, lengua y pueblo. Y proclamaba con voz potente: teman a Dios y glorifíquenlo, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Aparece entonces un primer ángel. Se lo llama curiosamente otro, igual que a los otros 5 que van a venir. El anterior, ¿dónde lo tenemos? Y seguramente está haciendo referencia a Apocalipsis capítulo 12, donde aparecen Miguel y sus ángeles. Tiene alguna semejanza también con el ángel poderoso, ¿se acuerdan que había aparecido en el capítulo 10, versículos 1 al 7? Los 2 textos comienzan igual. ¿Se acuerdan que el anterior tenía un librito en su mano y aquí tiene una buena noticia? O sea, es explícitamente la palabra evangelio, único lugar donde aparece esta palabra en el Apocalipsis. Señalémoslo. El evangelio a anunciar es universal, tiene que alcanzar a todos, está dirigido a todos. El contenido de este evangelio es que ha llegado la hora del juicio. El juicio es buena noticia porque es la intervención liberadora de Dios en la historia para hacer justicia a los que no tenían justicia, o sea, en este caso de persecución, para hacer justicia al oprimido, al pueblo oprimido. Por eso exige estas actitudes para con Dios: temor, glorificación, adoración, que aparecen acá. Este adorar a Dios está en clara oposición con los que adoran a Satanás, a la bestia y a su imagen. Se usa el mismo verbo, proskineo. Es el mismo verbo que se usa tanto para uno como para otro. Los paralelos son constantes. Paralelos antitéticos, ¿no? Obviamente. Leo el versículo 8. Un segundo ángel lo siguió anunciando: ha caído la gran Babilonia, la que ha dado de beber a todas las naciones el vino embriagante de su prostitución. El segundo ángel anuncia algo futuro como ya sucedido. Lo mismo vamos a ver en el capítulo 18. En la conciencia de los cristianos, Roma es una ciudad perdida, una ciudad que, aunque está vigente, ya está destrozada. El capítulo 18 desarrollará in extenso lo que aquí apenas se anuncia. Ya lo veremos enseguida. Leo versículos 9 al 11. Un tercer ángel lo siguió diciendo con voz potente: el que adore a la bestia o a su imagen y reciba su marca sobre la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la indignación de Dios que se ha derramado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y delante del Cordero. El humo de su tormento se eleva por los siglos de los siglos, y aquellos que adoran a la bestia y a su imagen y reciben la marca de su nombre no tendrán reposo ni de día ni de noche. Tremendo. El tercer ángel. En el versículo 9, en realidad en la segunda parte del versículo 9 y en la segunda parte del versículo 11 tenemos la misma frase, claramente una inclusión: adorar la bestia y su imagen y recibir su marca. Aparece 2 veces esto. Se describe el castigo que recibirá el que adore a la bestia con 3 frases
terribles. Beber el vino de la indignación de Dios. En el capítulo 12, versículo 12, se había hablado del furor del diablo. Bueno, ahora en contraste se habla del furor o la indignación de Dios. Entonces, la primera, beber el vino de la indignación de Dios. Será atormentado con fuego y azufre y no tendrán reposo ni de día ni de noche. Tremendo. Una descripción ejemplificadora y tal vez, como cuando uno dice, mirá cuál es el destino de los que están parados en contra, ¿no? Por decirlo de algún modo. Sigo, leo versículos 12-13. En esto se pondrá a prueba la perseverancia de los santos, de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Luego escuché una voz que me ordenaba desde el cielo: escribe, felices los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. De ahora en adelante ellos pueden descansar de sus fatigas porque sus obras los acompañan. Aparece una exhortación, al igual que en el capítulo 13, versículo 10, el autor exhorta a la resistencia. La bienaventuranza que aparece aquí está al servicio de superar en los oyentes, o en los lectores, mejor dicho, del Apocalipsis, el miedo a la muerte. Y finalmente interviene el Espíritu, como en las 7 cartas y como va a volver a aparecer en el capítulo 22, su intervención es necesaria para resistir al falso profeta que actúa como una suerte de antiespíritu. Por eso es necesario que aparezca el Espíritu. Bien, seguimos avanzando. Vamos ahora, siempre en el capítulo 14, pero a la sección que va del versículo 14 al versículo 20. Tenemos aquí 3 símbolos. El Hijo del Hombre, como ya venimos diciendo, tomado de Daniel 7, la siega y la vendimia. Los mitos, como los símbolos, son siempre polisémicos. Esto lo seguimos repitiendo. Están siempre como abiertos o disponibles a nuevos sentidos. No hay por qué encasillarse. Esto significa tal cosa. No. Acerca, abren, no cierran justamente. Leo el versículo 14, que tenemos bastante para decir. Y vi una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien que parecía hijo de hombre, con una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. El Hijo del Hombre, como está tomado del libro de Daniel, capítulo 7, ¿no? La figura del Hijo del Hombre no tiene una referencia explícitamente cristológica. Compárenlo con la visión claramente cristológica que había aparecido en el capítulo 1, versículo 10 al 20, la primer visión. Jesús no aparece nunca en el Apocalipsis con una corona de oro y mucho menos con una hoz afilada. Lo que sí aparece es la espada afilada de doble filo que sale de su boca y que se refiere siempre a su palabra. Había aparecido en el capítulo 1, había vuelto a aparecer en el capítulo 2 y aparecerá de nuevo en el capítulo 19. Llama la atención que el Hijo del Hombre reciba una orden de un ángel. En 14:20, aparentemente, es el ángel el que pisa el lagar del furor de Dios. Ahora lo vamos a ver enseguida. Mientras que en el capítulo 19, versículo 15, es explícitamente Jesús. Y en un texto del Antiguo Testamento, en Isaías 63, 1-5, también es Dios mismo. También podría entenderse en relación con Daniel como referencia a los pueblos, digamos, al pueblo de los santos del Altísimo, o sea, que se esté refiriendo a la comunidad enfrentada a los imperios, en este caso Roma. Es difícil, si bien está claro el Hijo del Hombre, por nuestra tradición sinóptica, especialmente la identificación con Jesús, en esta visión no está tan clara esa identificación. Leo versículos del 15 al 20. Enseguida salió del templo otro ángel y gritó con voz potente al que estaba sentado sobre la nube: empuña tu hoz y siega, porque ha llegado el tiempo de la cosecha y los sembrados de la tierra están maduros. Y el que estaba sentado sobre la nube pasó su hoz sobre la tierra y ésta quedó segada. Entonces otro ángel salió del templo que está en el cielo
llevando también una hoz afilada. Y salió del altar otro ángel, que tiene poder sobre el fuego, y gritó con voz potente al que tenía la hoz afilada: empuña tu hoz y cosecha los racimos de la viña de la tierra, porque han llegado a su madurez. El ángel pasó la hoz afilada sobre la tierra, cosechó la viña y arrojó los racimos en la inmensa cuba de la ira de Dios. La cuba fue pisoteada en las afueras de la ciudad. De la cuba salió tanta sangre que llegó a la altura de los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros. De unos 300 kilómetros, perdón, ¿no? Bueno, aparecen los tres ángeles acá. La siega y la vendimia, obviamente simbólicas, están tomadas de Joel, capítulo 4, versículos 12 al 14. Dice: que despierten y suban las naciones al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Pongan mano a la hoz, la mies está madura, vengan a pisar el lagar, está lleno, las cubas desbordan, tan grande es su maldad, multitudes innumerables en el valle de la decisión, porque se acerca el día del Señor en el valle de la decisión. Evidentemente se está hablando del juicio de Dios, simbólicamente representada en estas dos acciones. Capítulo 15, versículo 1 y 2 leo. Después vi en el cielo otro signo grande y admirable, 7 ángeles que llevaban las 7 últimas plagas con las cuales debía consumarse la ira de Dios. También vi como un mar de cristal mezclado de fuego. Los que habían vencido a la bestia, su imagen y la cifra de su nombre estaban de pie sobre el mar, teniendo en sus manos grandes arpas. Me detengo ahí, antes del canto. 2 visiones. Un signo grande y admirable. Los 7 ángeles, estos son los que anuncian el septenario de las copas. ¿Se acuerdan? Hace inclusión esto con la señal en el cielo. Arranca con la misma palabra con que había arrancado el capítulo 12, versículo 1, ¿se acuerdan? En el cielo la mujer con la luna bajo los pies, las dos estrellas. Este versículo además anuncia la sección siguiente, esto que estamos diciendo del septenario de las copas. Y uno de estos ángeles le mostrará a Juan el juicio de Babilonia en el capítulo 17, y del mismo modo la Jerusalén celestial en el capítulo 21. Van a ver que cuando lleguemos a esos lugares vamos a hacer referencia a esto, se repiten las mismas palabras. Vamos ahora a la visión de los vencedores. En cada una de las cartas a las 7 iglesias hay una promesa al vencedor. ¿Se acuerdan? Que normalmente, dijimos, remitían a los capítulos 20 al 22. En 21:7 dice: esta será la herencia del vencedor. Sería como la realidad escatológica de los vencedores. Las otras 2 veces que aparece el verbo nikao, que significa vencer, tienen como sujeto a los creyentes. Había aparecido en el capítulo 12, versículos 10 y 11, ¿se acuerdan el cántico? Y en el otro cántico del capítulo 15, versículos 2 al 4, acá vuelven a aparecer. En 12:11 se proclama la victoria de los mártires sobre Satanás, ¿se acuerdan? En el cielo. En cambio, en 15:2, acá tenemos la victoria de los mártires sobre la bestia, su imagen y la cifra de su nombre. O sea, en la tierra en este caso. Con esta inclusión se le da a toda la sección un tono tremendo de victoria. Es la victoria de los mártires sobre Satanás y la bestia. Esto es lo que está en el centro del Apocalipsis, concretamente. Sigo, versículos 3 y 4. Y cantaban el canto de Moisés, el servidor de Dios, y el canto del Cordero, diciendo: grandes y admirables son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los pueblos. ¿Quién dejará de temerte, Señor? ¿Quién no alabará tu nombre? Solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán a adorarte, porque se ha manifestado la justicia de tus actos. El cántico de victoria tiene como tipo el cántico del Éxodo, como tipo de tipología, quiero decir, ¿no? Como modelo. En la visión, en el versículo 2, había aparecido en el cielo el símbolo del mar, y se dice expresamente que los mártires cantan el cántico de Moisés.
referencias, obviamente, entonces son explícitas. Tenemos que relacionarlo con libro del Éxodo, capítulo 15, versículos 1 al 5. Esta referencia al Éxodo prepara la sección de las 7 copas que describen, ¿se acuerdan? Las plagas que habíamos dicho, que eran una relectura del Éxodo. Es el cántico de Moisés, pero también es el cántico del Cordero, que en el centro del Apocalipsis aparece, ¿se acuerdan? De pie sobre el monte Sión, con los 144.000, lo leímos hace un ratito en el capítulo 14, versículos 1 al 5. Este cántico retoma la victoria de los mártires, el del capítulo 12 que mencionábamos recién, y la comunidad en la tierra junto al Cordero que aprende ese cántico que viene del cielo. Capítulo 14, lo que habíamos denominado como el centro del centro. ¿Sí? ¿Ven cómo cierra? Si se fijan en los cuadros, van a ver los paralelos.